Andrés, por tan brillante exposición. Nos queda claro, creo que no lo has podido puntualizar mejor, que la aterosclerosis es una enfermedad multifactorial, que los factores de riesgo que influyen en su patogénesis agravan el proceso inflamatorio de base y que la destrucción del endotelio es lo que finalmente conduce a la pérdida de los agentes antitrombóticos, fibrinolíticos y el óxido nítrico. Em, Los que hacemos rehabilitación cardíaca tenemos fe en la regresión de la placa aterosclerótica. Pero yo te quería decir, porque siempre se dice, pero eso es para las personas jóvenes, ¿no? Porque nosotros sabemos que esto se debería empezar desde la prevención primaria, que es en la infancia, y ahora se habla hasta de una prevención primordial. En la infancia se deberían hacer los chequeos hasta de lípidos en los niños, no ahora que la comida es tan malísima. Y luego en la prevención secundaria, que es donde más intervenimos nosotros, se han ensayado muchas formas de controlar la aterosclerosis, desde el uso de estrógenos, los antilipídicos, y al final hemos concluido, o se concluye, los estudios concluyen en que el ejercicio es la mejor forma de reducir la aterosclerosis. Mi pregunta va para decirte, ¿existe diferencias en efectividad de la rehabilitación cardíaca en mujeres, adultos mayores o pacientes con comorbilidad como diabetes en la prevención o en la regresión de la placa? Existen diferencias idiosincráticas del grupo etario en cuanto a ganancias que se observan, sobre todo cuando son evaluados con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, ¿no? No solo en la parte de capacidad aeróbica, sino también en la evaluación de la composición corporal. Obviamente, si hablamos de la percepción de calidad de vida, hay muchos factores que confluyen ahí, dependiendo a quién se evalúe, si es un niño o una mujer en edad reproductiva o una persona que ya está en edad geriátrica, ¿no? En el contexto social el paciente cuenta, en fin. Pero concretamente la pregunta, ¿todos obtenemos los resultados benéficos del entrenamiento físico? Sí. El entrenamiento físico no tiene una contraindicación, no es para un solo sector de la población, no es solo para quien ya le pasó un evento cardiovascular alguna vez o es para el que va por su quinto cateterismo, no. Como usted bien dice, doctora, el entrenamiento físico o incluir el entrenamiento físico a nuestra vida es no negociable. No podemos seguir negociando el entrenamiento físico, así solo haga 30 minutos, haga 15, no. No podemos tener una postura tan blanda. Creo que es hora de uno hacer una crítica constructiva a nuestras propias escuelas de medicina. No sé, no sé ahí en Perú, pero en México, con los pelos de la burra en la mano, puedo decir que no sabíamos nada de ejercicio y terminamos la carrera de medicina. Pasé por medicina interna y no sabía nada de ejercicio. Pasé por cardiología y no sabía absolutamente nada de ejercicio. Fue hasta el último posgrado que hice, que fue la alta especialidad en revisión cardíaca el 20 de noviembre, donde pues conocí la luz al final del túnel. Y entonces entendí que la solución a todos aquellos problemas de salud que causan un impacto en nuestros bolsillos, porque al final de cuentas pagamos nosotros con nuestros impuestos los efectos de aterosclerosis en la población, pues estriba en los hábitos. Y es ahí donde ya tiramos la toalla. Sí. En los sistemas de salud o hasta en la consulta privada, a veces antes de intentar una intervención en el cual hagamos reflexionar al paciente que la directriz de su salud está en sus manos, no está en los fármacos que yo receto. Tiramos la toalla y optamos por mejor recetar ahí sacubitril valsartán, metformina, recetamos ahí pues un algo de isosorbide para la angina y adiós, ¿no? Ujú. Y el problema sigue creciendo, sigue evolucionando, lo va a mermar, va a mermar la calidad de vida de ese individuo. Llámese niño, llámese adulto, llámese mujer, llámese
eh, eh, el que sean. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es, uno, hablar de que los beneficios del entrenamiento físico ya no debe ser motivo de debate ni discusión, ¿eh? Se debe dar por sentado, uno. Y dos, de alguna forma, los que ya somos expertos en esto, tenemos que hacer diásporas que lleguen a las escuelas de medicina, a las escuelas de enfermería, a las escuelas de nutrición, para que cada vez un mayor porcentaje del sector que se dedica a salud esté sensible a que eso es indispensable en la vida de la población si queremos cambios pues tangibles, ¿no? Porque si no, pues la tendencia de epidemiología reportada por la OMS en 2000 cuando estaba en la Facultad de Medicina, sigue siendo la misma en 2020 y va a seguir igual en 2030, 2040. Nos vamos a morir los mexicanos y latinoamericanos por enfermedades cardiovasculares. Y también otra cosa que quería comentar es que también hagamos una introspección en nosotros cómo vivimos. Mm. Es cierto, es cierto. Y mi De pregunta iba más que nada porque muchas veces cuando tú les hablas a los colegas y le dices, envíame al no, pero si es mujer, o si ya tiene tanta edad, ya que va a haber regresión, ya déjele. Entonces, ahora veo que muchas personas están participando de esta sesión y sé que van a hacer el efecto multiplicador, ¿no? Para eso, no considerar a los pacientes que ya pasó el tiempo y que solamente hay que mantenerlo así para que hasta que pueda ya es como que llegar al final de sus días, ¿no? Eso, con esto estamos ganando bastante, ¿no? Que se entienda de que el ejercicio es el único camino para poder eh, ayudar en la regresión de la placa. así es. Y bueno, ahora Rocío veo que hay varias preguntas. Pues vamos La, a... la doctora Jessica Espinosa felicita su ponencia y nos hace una pregunta. Con respecto a la intensidad del ejercicio, moderada versus alta, ¿cuál de los dos regresiona más rápida a la placa aterosclerótica? La evidencia es bien clara, mientras más, mejor, hasta cierto límite. O sea, si un paciente, ojo, hablamos del entrenamiento de alta intensidad, ¿no? Los HIITs, los intervalos de alta intensidad. Porque, bueno, los HIITs son para quien puede y para quien quiere. Hay dos condiciones que se tienen que cumplir, que, que puede y quiere. Y si puede y quiere, definitivamente hay que usarlos. Obviamente, quien dosifica los hits, el que establece los intervalos de alta intensidad y las pausas activas, tiene que ser un experto en entrenamiento físico para lograr el efecto deseado. Y al final de cuentas, lo que va a ocurrir en un paciente que se hace hits, imaginen la audiencia que está ahorita. Hits es un pico de alta intensidad y una no de baja intensidad, sino de una intensidad moderada, que es nuestra pausa activa. Y vuelve otro pico. Y otra vez baja a pausa activa, no a leve, a moderada. Y luego otro pico. Después de una serie de entrenamientos de esta índole y con una progresión vigilada por un experto, lo que va a ocurrir es que, pues, todo, o sea, el nivel de entrenamiento físico va a subir y de ahí se parte una nueva pausa activa, una base aeróbica y se vuelve a implementar unos nuevos intervalos y así sucesivamente hasta cierto límite. Porque tenemos que recordar que el entrenamiento físico tiene una curva J en donde con- conforme va aumentando la intensidad del entrenamiento físico, hay mayores efectos benéficos con respecto a la mortalidad, en reducción de la mortalidad, pero llega un punto en donde el alto volumen de entrenamiento físico provoca una curva ascendente. Entonces siempre, como todo tiene que ser medido y todo tiene que ser prescrito. Y si es por un experto, mejor. Y en realidad, los que somos rehabilitadores cardíacos, y no solo cardiólogos, insisto, tengo colegas de medicina del deporte, fisiatras que son expertos realmente, pero trabajando en equipo con un fisioterapeuta experto en rehabilitación cardíaca, ¡pum! Ahí está la fórmula mágica. Dosificada en aeróbico, dosificada en fuerza, y logramos la ateroregresión que tan ansiadamente queremos, ¿no? Porque mejora la función endotelial. Interesante.
Pero en realidad yo creo que podría concluir que el que sea, pero que lo haga el paciente. No importa, no me voy a poner mis moños, que lo haga. Otra pregunta de la doctora Jessica Espinosa. eh, Pregunta, dentro de los componentes de la rehabilitación cardíaca, ejercicio, nutrición, control de estrés y educación, ¿cuál de todos tiene mayor impacto en la prevención de la progresión aterosclerótica? Creo que la respuesta apropiada es decir todos, pero yo sé quién escuchar alguno que yo piense. Es la educación. Una población educada cambia. Una población no educada no va a cambiar. Aunque la fase 2 sea la mejor fase 2, híjole, tenemos al fisioterapeuta top uno de Latinoamérica, ¿no? Y tenemos al rehabilitador cardíaco top uno, al doctor Hermes de México, al doctor Lara de México, ¿no? Y son tus rehabilitadores cardíacos. Y no hay educación en salud. Cuando el paciente va a fase 3 lo va a abandonar. Mm, sí. Ese es un problema muy serio y tenemos que ser francos. ¿De qué estriba más tiempo en buenos hábitos? Problema en el que está metido. Pero ese entendimiento viene de un equipo transdisciplinario efectiva al paciente porque debe permanecer en esos tres pilares el resto de su vida. Ahora, ¿qué estrategia educativa sirve más para el paciente? Pues hay muchas, desde el miedo, desde desde las diapositivas, desde las analogías. Eso ya va a depender de la experiencia del equipo. Definitivamente yo creo que un equipo de revisión cardíaca cohesionado, con más años de experiencia, trabaja mejor. O sea, si veo a mi equipo que tengo actualmente revisión cardíaca y me comparo con cuando llegué a Mérida en 2020 y empecé a ejercer, definitivamente hoy hago una mejor revisión cardíaca de la que hacía en 2020. Y no es que 2020 no tenga calidad, sino porque he ganado experiencia. Bueno, todos hemos ganado Así experiencia. es, ¿no? Eso es cierto. Tengo otra pregunta acá de la Rosa Yanet Francia. ¿Qué pruebas de acción funcionales realizan para dosificar el ejercicio? Bueno, ¿dónde está? No lo vi, pero bueno, cuando un paciente un programa de revisión cardíaca, a lo mejor no es revisión cardíaca, porque hay que poner revisión cardíaca que tenga todos los componentes. Pero eso tenemos en la población, en pacientes de prevención primaria, por ejemplo, que son los pacientes más difíciles, son primaria. Los canijos creen que estamos. Aunque no tienen una lesión cardíaca evidente, evidentemente van para allá, pero no se dan cuenta de eso. Cuando hablamos de prescripción del ejercicio, hay que hacer una evaluación previa para eso. Entonces se divide en evaluación de cualidades aeróbicas y no aeróbicas. Que eso de no aeróbicas no me gusta llamarla así, porque yo creo que, o sea, creo firmemente que no existe nada que no sea aeróbico. Mm. Sin embargo, cuando hablamos de la herramienta más importante para ver cuál es la capacidad aeróbica total del individuo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ¿cuánto punch traigo? ¿Cuánta energía soy capaz de producir y qué tan eficiente soy para producirlo? Pues bueno, pues tengo que medirlo. Así estimado por teoría, pues podría, pero hay que probarlo, ¿no? Yo puedo levantar este vaso, todos dicen que sí, pero la única forma de salir de la duda es que yo lo levanto. Entonces, lo mismo, hay que probar. Entonces, el test de esfuerzo, en cualquier modalidad, en caminata, ciclogómetro, remo, lo que quieran, hay sus diferencias, ¿no? Entre cada modalidad. Es para ver la capacidad aeróbica total de un paciente, viendo cómo trabajan de forma similar todos los componentes del fitness cardiorrespiratorio. Y eso me sirve para entrenamiento aeróbico. Y aparte, el fisioterapeuta experto en revisión cardíaca hace su propia batería de evaluación, que también ahí, pues, dependiendo de a quién le pregunte, puede ser la batería que utilice, porque no puedo decir que hay un método estandarizado para evaluar cualidades físicas, fuerza, equilibrio, coordinación, elasticidad.
Y pues ahí se evalúa aquí utilizamos el 1RM de dos pacientes, pruebas máximas, para evaluar al paciente y sacar el porcentaje de trabajo al que debe entrenarse en tren superior y tren inferior. Antes, al paciente de muy alto riesgo, utilizábamos aquí en Casa de Corazón. Hoy en día ya no, todos son pruebas máximas. Está muy loco los resultados que hemos encontrado con las evaluaciones que hemos hecho. Pero bueno, es la forma en saber cómo viene el paciente en fuerza, como capacidad aeróbica total, y entonces yo puedo elegir un porcentaje de trabajar con él, y entonces luego viene el siguiente, que es dosificarlo, ¿no? Que es ponerlo en el punto en el que quiero que entrene y enseñarle al paciente a colocarse en esa zona de entrenamiento. Ustedes, después de que hacen la evaluación, porque nosotros lo hacemos acá en Perú, hacemos la evaluación antes de que empiece el programa y al final del programa. Sí, igual acá, pero aquí ¿No? puedo decir que Ujú. recientemente, de un año para aquí, ya entendí que incluso podemos hacer prueba de reacción cardíaca sin una prueba de esfuerzo. Y cuando le Entonces, comento eso, sí, claro, sí. Y cuando comento eso a mis colegas, dicen, ¿estás loco? ¿Qué onda? Pues, ¿qué evalúas? Bueno, pues estimo el consumo energético de un paciente, actividades que hace rutinariamente, ujú. menos cómo empieza el paciente y hacer una evaluación comparativa al final, incluso sin hacer un test de esfuerzo. Obvio, no es lo ideal, el estándar de oro es el CIPET, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, eso todos lo sabemos, pero existen tantos obstáculos para la rehabilitación cardíaca. Yo creo que lo han visto en el chat de RHC México, cuando dicen alguien que esté en Coatzacoalcos, en La Paz, en, no sé, algún rincón de México, en la Sierra de México, pues a lo mejor un rehabilitador cardíaco no va a vivir, pero yo siempre levanto la mano, yo no puedo de la rehabilitación. Tengo experiencia en telerehabilitación y cada año de experiencia en telerehabilitación me ha hecho depurar mi algoritmo de manejo. Y en eso sí yo te doy la razón que la telerehabilitación, muchos colegas tienen temor de hacer porque dicen si le puede pasar algo y yo qué hago, porque está Exacto. caminando, está haciendo y no nada de lo que puede hacer. Bueno, le voy a contar algo que hago ahorita en hospital público. Eh, no tengo personal suficiente, tengo dos fisioterapeutas pasantes no, en el área. Veo 16 al mes. Bueno, 16 pacientes casi. Y hasta hace un mes era presencial. Hoy, programas domiciliarios con seguimiento vía telefónica. Y metí a todos los pacientes sin importar la estratificación de riesgo. Todos son de muy, muy alto riesgo, pero ahí yo confío en mi capacidad de ubicar por adecuado para situarse en una zona. Ya veremos cómo nos va este año. Hacer una buena estratificación, ¿no? Que te dé Ujú. seguridad y para el paciente mismo. Así es. Muy Así interesante. Hay una pregunta, eh, eh, evaluación de test muscular se debe hacer cada mes o cada 3 meses, como, bueno, también nos da unas pautas de una sesión de rehabilitación cardíaca, pero No, nos no consulta por escuché, eso. no escuché. ¿Cuál fue la pregunta? La evaluación de test muscular se debe hacer cada mes o cada 3 meses. De O test en qué muscular. tiempo, cada qué tiempo debe hacerse esas evaluaciones En múltiples. realidad, bueno, la evaluación, cuando un paciente va a empezar el programa de evaluación cardíaca, como dijo la doctora Rosalía, empieza con la batería de evaluaciones iniciales, ¿no? La prueba de esfuerzo, cualidades físicas, donde se hace toda la batería para evaluar fuerza, composición corporal con nutrición y la calidad de vida, ¿no?
que mide salud mental por psicología. Termina el programa y viene una evaluación comparativa. ¿Cuándo debe ser la siguiente evaluación? Pues va a depender mucho de qué tan frecuente estamos siguiendo al paciente. Igual hay otra cuestión que he aprendido en la fase 3. La fase 3 no puede ser rígida. No puede seguir de que cada 3 meses te veo. Hay pacientes que no pueden soltar tan pronto. Y hay Mm. pacientes que no es necesario vigilarlos. Hay pacientes que aprenden, vamos a darnos cuenta que hay progresión del entrenamiento. Hay pacientes que en lo que nos cuentan vemos el estancamiento. El test, pues va a depender mucho de la evaluación y seguimiento. Al menos 6 meses después de haber egresado a fase 2 puede ser bueno Control. volver a Ujú. medir fuerza, coordinación, cualidades físicas, etcétera. El CIPET, antes de un año, no lo veo en un año, yo creo que es un buen momento para hacer un test, una prueba de esfuerzo cardiopulmonar de forma comparativa. Pero si existiera datos de desacondicionamiento físico, si vemos una regresión por esa, se estanca y empieza a perder condición física, pues hay que reevaluar al paciente, pero eso dependerá del seguimiento, qué tan frecuente voy a seguir un paciente. Y hay pacientes que los podemos soltar muy pronto y hay pacientes que tenemos que tenerlos muy, muy cerquita, porque si no salen del huacal. Sí, nosotros tenemos un poco de diferencia con México, porque ustedes tienen así, entre 10 a 12. Entonces, nuestros programas generalmente son pequeños, no son muy grandes, y albergamos, por decir, y para darlos de alta, una vez que los damos de alta, ya no los volvemos a ver. O sea, nosotros, el instituto, ¿no? Claro, En otros hospitales, cuando estábamos en el hospital Almenara, sí los podíamos ver. La gente seguía dando, acá no. Entonces, esa es una debilidad nuestra, que estamos tratando de pacientes cardíacos, y es algo que nos está martillando porque estamos seguros de que esto es una carrera de largo aliento, ¿no? No, tú no puedes abandonarlos a los 2 meses porque tú crees que el paciente, o sea, en tu mente crees que el paciente va a seguir, pero en realidad hay que seguirlo y estarlo es monitoreando, correcto. ¿no? Entonces, nos falta gente, estamos tratando de idear a ver si lo hacemos por telerehabilitación, Eso es lo pero que le iba a algo, subir, ¿no? doctora. Telerevisa- Ujú. Sabía, bueno, sabía que la fisioterapia en México Así, vive en Inglaterra. Entonces, aquí ves estenosis aórticas reparadas, no reparadas, TAVIs, FEBI 10% y todo es por telerehabilitación, ¿eh? sí. Le ha costado mucho la educación. ¿En qué sentido? Tenemos una plantilla de fisioterapeutas que son los ojos, manos, oídos de mi fisioterapeuta experta. Ella vive en Inglaterra, pero ella dirige un equipo con previo adiestramiento, una estructura de academia que sustenta la zona en Mérida, Yucatán, y que nos ha permitido desarrollar estrategias de telerrealización. Obviamente, que si yo tenía este conocimiento cuando empecé a ejercer revisión cardíaca, no hubiese gastado tanto dinero en Sí. muchas cosas. Hubiese Sí. podido armar un buen provoque inversión, echando, no importa dónde estén los expertos. Y es algo que yo promociono mucho aquí en México. No tienes un experto porque no Mm. tienes a un listado, un directorio de expertos al cual tú puedes llamar, al menos aquí en Yucatán, para poder tener ese coacheo o algo, ese adiestramiento a lo mejor si tu psicólogo, nutriólogo es experto, pon el adiestramiento con otros psicólogos
otro nutriólogo que sí sea experto, Muy bien, gracias. Una pregunta de Teresa Mendoza. Buenas noches, felicita por la ponencia. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué adaptaciones del programa de rehabilitación muestran mayor beneficio? Capacidad funcional, calidad de vida. O sea, ¿qué adaptaciones registramos? ¿Sí? ¿Qué adaptaciones del programa habría para ese grupo de No, no, pacientes? no. No. Un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, aunque la fracción de expulsión esté preservada, tiene que tener Lo mismo. la misma importancia y el mismo peso de todos los elementos de reacción cardíaca. Tenemos que, igual, otro paradigma que tenemos que combatir es que la FEBI es solo una forma tal vez el parámetro ecocardiográfico de un estudio no invasivo más estudiado en cuestión pronóstica y diagnóstica pronóstica, pero el VO2 tiene todavía más impacto pronóstico en un ser humano, cardiópata o no cardiópata. Y un paciente que aunque tenga la FEBI preservada, tiene disfunción diastólica en algún grado, uno, dos o tres, aumenta las presiones de llenado, necesita de la intervención de la reacción cardíaca para mejorar la relajación del músculo cardíaco y la función de la miofibra, de la fibrilla del músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo. Otro concepto erróneo que tenemos es que la contracción le damos más importancia a la relajación. Pense, la Mm, relajación consume más energía en el ciclo cardíaco, consume más ATP. Y es esta falta de no poder llegar a la suficiente producción de ATP para producir una relajación adecuada, trae consecuencias como las que vemos en pacientes que aunque tienen una contracción preservada, su relajación está francamente tocada y el paciente tiene datos francos de insuficiencia cardíaca, con disnea paroxística nocturna, aumento de la presión venosa capilar pulmonar y una franca disminución de la tolerancia al esfuerzo, que lo lleva al sedentarismo y a un círculo vicioso. Entonces, necesita el mismo peso de todos los elementos de la reacción cardíaca, el de FEBI preservada, ujú. Otra pregunta, Miguel Ángel pregunta si existe rehabilitación cardíaca en adolescentes y jóvenes. Si en hay algún todos, cambio en el programa. en todos, en todos. Los pilares son los mismos. Los pilares es entrenamiento físico, educación en nutrición, gestión de emociones por la parte de salud mental y educación en salud. Y esos pilares, si están presentes, entonces estamos hablando de un programa de calidad de rehabilitación cardíaca. Es decir, si yo detecto que un paciente tiene como necesidad o objetivo principal retornar a su vida sexual que perdió previo al evento cardíaco, bueno, pues eso va a ser un enfoque y tengo que poner cierta mayor relevancia a este punto dentro de las esferas de que vemos en rehabilitación cardíaca. Si vemos un niño, no lo voy a entrenar como un adulto. Tengo que emplear una estrategia de entrenamiento lúdico para lograr adaptaciones físico y fomentar en los papás un mejor acceso a la calidad de nutrición de su niño Mm. y también adaptación de los papás al problema, al tipo de cardiopatía que tenga el bebé, acompañándose en el proceso de duelo y adaptación bueno, adaptación a un nuevo estilo de vida que va a procurar que su niño tenga mejor calidad de vida, ¿no? Porque seguramente su expectativa de vida es mucho mayor ahora de lo que lo era hace una década o 2 décadas, con todas las intervenciones que hay en cardiología pediátrica. Y entonces, esos ejemplos que voy diciendo es que depende a quién estamos rehabilitando, se van a hacer adaptaciones específicas, nutrición, salud mental y entrenamiento físico, eso no cambia. Y el cambio en el estilo de vida es de toda la familia, no solamente del niño que consideran que está enfermo o del adolescente, porque si no los padres siguen igual.
Es Ese- correcto. Más de una vez ha pasado que el enfermo dice, chinga, me da mi pechuga de pollo y todos están comiendo pizza, pastor y así, sí. ¿no? ¿Qué onda con eso? Falta de empatía. Y hay una pregunta de la doctora Gisela Mendoza. Ujú. Pregunta, ¿cuál es su experiencia en los programas híbridos? Creo que ya Mucha, tocó un poquito el tema. Sí. mucha. Bueno, un programa híbrido es aquel programa que combina dos modalidades de intervención en fase 2 de la revisión cardíaca. El modelo clásico es el presencial, ¿no? El paciente va de lunes a viernes a cierto horario, de manera presencial y todo es en persona, ¿no? Pero eso fomenta un obstáculo que es el traslado, la distancia, y como bien me dijeron en Perú, que también pasa en México, si bien aquí tenemos 65 centros registrados en la auditoría del Consejo Internacional de Revisión Cardíaca, la mayoría están concentrados en el centro del país y habemos unos pocos a la periferia. En Yucatán, en la península de Yucatán, si ven el mapa, la península es enorme, solo habremos 3 centros privados y uno público. Entonces, poquísimo es decir, para la población. Bueno, entonces, un programa híbrido es la combinación de dos tipos de modalidades de fase 2 de rehabilitación cardíaca. Uno de los programas híbridos que más tienen, yo creo, ya experiencia y es, bueno, es lo que aprendimos en mi formación en el 20 de noviembre por mi maestro, el doctor Jorge Lara, es que en vez de citar al paciente para que entrene todos los días de lunes a viernes, lo hagamos en días alternos, tal vez reduciendo el número de sesiones presenciales a 3 o a 2 por semana, presenciales y supervisadas, fomentando que el paciente tenga cierta autonomía y el desapego hacia los que le estamos enseñando a entrenar correctamente, ¿no? Eso favorece la autonomía del paciente, aunque tal vez las ganancias en VO2 no sean tan espectaculares. Al final de cuentas, lo que queremos es que el paciente siga haciendo esos cambios que son positivos a lo largo de su vida. Yo en este momento modifiqué esa forma de trabajar. Yo en clínica privada oferto 16 sesiones de entrenamiento, este, organizadas para entrenar de lunes a jueves. Eso contemplando que el paciente puede cancelar o no ir alguna vez y mantengo un volumen de entrenamiento para lograr los objetivos en paciente de revisión cardíaca. Uno. Y dos, si necesito poner más sesiones porque a lo mejor un paciente francamente deteriorado, pues lo pongo y ya está. En el programa público que dirijo, combiné los programas domiciliarios, que los programas domiciliarios, si buscas programas domiciliarios en PubMed, casi todos son de Europa, los que están reportados, y dicen que son para pacientes de bajo riesgo, o sea, aquel que solito se puede rehabilitar. Bueno, y la telerehabilitación que consiste en dar seguimiento por algún método de la tecnología al cual tengamos acceso. En mi caso, en el Hospital Regional de Alta Especialidad, solo tengo un teléfono. Y esa es mi tecnología. Entonces, ¿qué hago? Le doy al paciente un programa híbrido y le doy un seguimiento por vía telefónica. ¿Y qué crees? Ya no solo puse a pacientes de bajo riesgo, porque te voy a ser sincero, no hay pacientes de bajo riesgo. Todos son de alto riesgo o muy alto riesgo. Aquí le aposté lo mismo que hace un rato, a educación, adiestramiento a mi personal becario, son pasantes de servicio social. Les dediqué de estudio, ponencias, cursos, que ellos tengan cierta comprensión de lo que van a hacer. Y obviamente lo que elegí fue subentrenar a esos pacientes y les di un par de sesiones de, de entrenamiento muestra y se fueron a su casa. Hice que la revisión cardíaca llegue a personas que no viven en Mérida, que viven a 200 kilómetros, a 150 kilómetros, a 300 kilómetros de Mérida y que no tengan que invertir una cierta cantidad de dinero para desplazarse a vivir en Mérida por 5 semanas en un programa presencial clásico. Entonces, ¿qué es un programa híbrido? Es
combinar dos tipos de modalidad de fase 2 a la tan difícil te va a hacer hacerlo, pues va a depender mucho de la experiencia que tengas. Entonces, pero pues somos sociedades hermanas. Yo soy gustoso de platicar las estrategias que he empleado y que me han funcionado y también de explicar las que no me han funcionado con tal de fomentar la reducción cardíaca en el mundo. Eso es un compromiso que tengo. Bueno, dos últimas preguntas, doctor. Eh, Claro. es el licenciado Marcos Rengifo, él es fisioterapeuta, pregunta, ¿qué experiencia tienen en la aplicación de rutinas con baile en vez de ejercicio aeróbico convencional? Uh, Tengo videos, eres la mayoría, pero igual hay algunos hombres que les gusta bailar y dependiendo de las características que tenga el paciente y de la secuencia de pista que elegimos, es que con mucha frecuencia llegamos a la frecuencia cardíaca diana que donde estimamos que está su intensidad regular del paciente. Lo toleran, les gusta, es otra modalidad de entrenamiento que cual fomenta el apego a los buenos hábitos de entrenamiento físico. Y últimamente le expresé a una de mis pasantes, a una de mis fisioterapeutas que baila, tengo una duda. Según yo, la jarana que es el baile de la región donde yo vivo, la jarana yucateca, tiene el ritmo y la cadencia suficiente para llevar a un paciente a intensidad regular. No lo he comprobado, pero lo voy a comprobar. Sí, tengo experiencia. Usa el baile terapéutico. Impide explicar la vergüenza. De base en liderar Montserrat Cruz, que es mi fisioterapeuta principal, hay que bailar de todo, merengue, salsa, jarana, trova, este, ay, se me fue la onda, Nereidas, ¿qué es? Danzón. Ah, ya. Qué bonito, ¿no? Eso es un programa divertido. Doctor, y la última pregunta de la doctora Jessica Espinosa, ¿no? Pregunta que, no, ¿qué tipo de ejercicio es más efectivo para promover un flujo laminar constante? El aeróbico y el estático. O sea, el ejercicio concurrente. Necesitas los dos tipos de entrenamiento, nunca se te olvide. Necesitas enseñar al paciente la estructura de un entrenamiento aeróbico, calentamiento, fase principal, enfriamiento, que la fase principal, su principal característica en el entrenamiento aeróbico de salud cardiovascular es que sea continuo, sin interrupciones. Es la cualidad más importante, más que la intensidad. Si no puedes llegar a la intensidad que te gustaría porque está frenado, porque a lo mejor tan debiluchas sus piernas, manténlo con entrenamiento continuo y poco a poco vas a alcanzar la intensidad que lo lleve a la zona de entrenamiento a la que tú deseas. Y entre esa, ¿es fisioterapeuta quien me No, la preguntó? Jessica. doctora Jessica Ah, es la doctora Espinosa. Jessie. Y en fisioterapeuta, ten fe ciega en tu fisioterapeuta experto. Y si tu fisioterapeuta no es experto, aquí en México tenemos fisioterapeutas expertos que gustosos pueden adiestrar a distancia para que esto crezca de forma pareja. Sí. Muchas gracias, doctor Andrés. La doctora Rosalía para que culmine el evento. Sus últimas Muchas gracias, palabras. Andrés. Gracias, Andrés. Gracias a la Sopecar por la invitación. De verdad que ha sido una noche muy agradable y sobre todo has revitalizado la rehabilitación cardíaca para mucha gente que estoy viendo acá, que nos está escuchando, que en lo general se dedican a otras disciplinas, que como siempre dije, la rehabilitación cardíaca era la cenicienta de la cardiología, pero que ahora cada vez más está tomando más fuerza. Creo que la Sí. gente que nos ha acompañado el día de hoy va a ser el efecto multiplicador, Ojalá. porque tú los has llevado desde la base de cuál es la finalidad de hacer el ejercicio y no lo que normalmente veníamos o la gente venía repitiendo, ¿no? Entonces, saber que la disfunción endotelial es la base de todo el problema,
y que comienza por los malos hábitos y el mal control de los factores de riesgo, que la educación es la base y que la rehabilitación cardíaca es todo el conjunto de acciones que hacemos para lograr que el paciente salga adelante y para disminuir la progresión de la aterosclerosis. Me están Muchas pidiendo aquí gracias. mi correo Y igual estamos para y mi WhatsApp. Ahí está. próximas invitaciones. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me apasiona mucho hablar de esto. Me gusta mucho contarles lo que hemos implementado. La verdad es que aquí en el sureste del país hemos tratado de usar las bases de revisión cardíaca y adaptarlas a nuestra población, tropicalizándolo. Uno, lo que sabemos que funciona para nuestra población y dos, utilizando, optimizando los recursos que tenemos, que son nada, de cero a, o en la clínica privada donde estoy ahorita, pues aquí pues tenemos todo. Entonces, son dos cosas como contrastes, pero la calidad no merma en uno o en otro. La calidad debe ser la misma. Y si alguno tiene interés de rotar en Yucatán para evitarse la vuelta en Ciudad de México, que es medio horrible, Mérida, Yucatán, pues es una ciudad hermosa, mi tierra, y gustoso los podemos aceptar aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán para una rotación cuando quieran, ¿de acuerdo? Y van a ver otras formas de hacer rehabilitación cardíaca. Le cuento, doctora, que yo ni prueba de esfuerzo tengo. No te creo. Te lo juro, por Sí, eso. Te lo juro. Pues le voy a mandar una foto de cómo, una video de cómo hago las pruebas de esfuerzo para que vea. tenemos una visita. Ok. Te lo juro, de verdad. No me creen cuando les digo, no tengo ni prueba de esfuerzo. Y hago radicalmente. Ya desde hace un año y medio. Ok. Muchas Ya, gracias, Andrés. Gracias, Rocío. gracias, doctora Rosalía, gracias, doctor Andrés. Nos has dejado con No me esa creen. inquietud. Exageran. Ya no